Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer con respecto a un tema que me pareció muy interesante, con respecto a la anticoagulación en el embarazo y bueno, también parte de puerperio. Bueno, quienes ponen esta oportunidad, yo me llamo Estrella Rojas Guamán, soy médico reciente de segundo año de la maternidad de Lima. Bueno, los objetivos de esta exposición básicamente es uno, conocer los cambios fisiológicos que ocurren a nivel del sistema de coagulación en un embarazo normal. Otro, saber cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a un tromboembolismo venoso. Otro, saber las indicaciones, en qué pacientes vamos a dar tromboprofilaxis en el embarazo puerperio y cuáles son los regímenes de anticoagulación en embarazo y puerperio. Primero, como una pequeña introducción, es saber que para hablar de anticoagulación en el embarazo tenemos que hablar de enfermedades tromboembólicas. Se dice que estas enfermedades tromboembólicas en mujeres embarazadas y tanto en el periodo posparto tienen un riesgo de ocurrir en 4 o 5 veces más en comparación a las mujeres no embarazadas. Y es más, vienen a ser una de las causas más frecuentes en Estados Unidos de muertes maternas, ¿no? Aproximadamente un 80% de estos eventos ocurren de origen venoso, teniendo una prevalencia de 0.5 a 2 por cada 1000 mujeres embarazadas. Y dentro de ese tromboembolismo venoso viene a ser, como les mencioné, la causa más importante de muerte materna, representando un 9.3% de todas las muertes maternas en Estados Unidos. Dentro de esta enfermedad tromboembolismo, en un 75-80% son a causa de una trombosis venosa profunda y un 20-25% son causados por un embolismo pulmonar. Ahora, donde se ha visto mayor frecuencia a comparación, durante el embarazo y en el posparto, es más frecuente en el posparto, en la primera semana, y dentro del embarazo, donde se ha visto más frecuente estos eventos tromboembólicos, ha sido en el último trimestre. Ahora, como factor de riesgo importante, principal para estos eventos, es la historia personal de tromboembolismo, aumentando así, si en caso hubiera varios eventos, aumenta así el riesgo de 3 a 4 veces más. Es por ello la importancia que este tipo de pacientes podamos detectarlos a tiempo desde nuestra primera entrevista, desde el primer control prenatal, para así poder disminuir la frecuencia de estos eventos, ¿no? Otro factor de riesgo que se ha visto muy importante para este tromboembolismo es la presencia de trombofilia. Vamos a tener que hay trombofilias tanto secundarias como primarias. En cuanto a las secundarias, la más frecuente que conocemos y más estudiado es el síndrome antifosfolipídico. Y de las primarias, bueno, tenemos la deficiencia de la proteína C, S o del factor 5 de Leydig, entre otros, ¿no? Esto más o menos va a representar entre un 20 a 50% de las mujeres que experimentan estos eventos, ya sea durante el embarazo o el puerperio. Otro factor de riesgo importante que se ha visto en los estudios es la cesárea, teniendo una incidencia de 3 casos por 1000 habitantes. Esto aún aumenta el riesgo si es una cesárea de emergencia hasta 4 veces más, a comparación de un parto vaginal, ¿no? Si es aún, como le menciono, de emergencia, aumenta más el riesgo a comparación de que fuera una cesárea programada. Y bueno, en mujeres con antecedente previo de tromboembolismo tienen un riesgo de recurrencia de 7 a 12% durante el embarazo. Y cuando vemos que reciben un tratamiento anticoagulante, el riesgo de recurrencia disminuye de 1 a 1.5%. Es por eso que es importante poder detectar a estas pacientes para que reciban su tratamiento adecuado y disminuir el riesgo de recurrencia de estos eventos. Bueno, como cambios fisiológicos en el sistema de coagulación durante el embarazo, tenemos que, en general, tiene que haber una homeostasis dentro de factores procoagulantes y anticoagulantes para que se mantenga una homeostasis. Pero lo que pasa en el embarazo es que va a predominar los factores procoagulantes, aumentando así diversos factores que más bien hacen que justamente o lo que ocurra durante el embarazo sea mayor factor de riesgo a que ocurran estos eventos tromboembólicos. Tenemos que ver el incremento del fibrinógeno, del factor 7, del factor 8, del factor 10, del factor de von Willebrand. Asimismo,
más bien disminuyen los factores anticoagulantes como es la proteína S. Son los principales cambios que ocurren y que lo menciona también la COG en su boletín del 2018. Tenemos que también una parte de la triada de Virchow importante y que ocurre también durante el embarazo es que hay una hipercoagulabilidad. Sabemos que hay una disminución hay una anemia dilucional y esto debido a que aumenta el plasma y esto hace que aumente la hipercoagulabilidad. Además, hay un aumento de la éxtasis venoso y esto se debe a que el útero, conforme aumente la edad gestacional, lo que va a hacer es comprimir el sistema venoso en la parte inferior y eso hace que se incremente la éxtasis venoso. Y bueno, también sabemos que durante el embarazo también ocurre una cierta activación endotelial. Todo ello en sí también contribuye a que durante el embarazo se conozca como un efecto procoagulante, ¿no? Acá una pequeña imagen para recordar la cascada de coagulación, tanto la vía intrínseca, extrínseca, y vamos a ver que ya sea por ambas vías, que se activen diferentes factores, tanto por la vía intrínseca con la activación del factor 12, como por la vía extrínseca con la activación del factor 7, al final vamos a tener que la vía común de ambos va a ser la activación del factor 10, que posteriormente va a permitir la activación de la trombina, ¿no? De la protrombina, y finalmente la trombina va a permitir la activación de fibrinógeno-fibrina para que junto con el factor 13 se puedan formar los perímeros de fibrina. Esto va a ser importante porque vamos a ver que diferentes anticoagulantes van a permitir o van a actuar a diferentes niveles, ¿no? Bueno, dentro de los factores de riesgo para estos eventos tromboembólicos existen aquellos factores de riesgo preexistentes como aquellos de aparición durante el embarazo. Preexistente, por ejemplo, aquellas que ya, pacientes que sufren de alguna trombofilia congénita, como les mencionaba, deficiencia de proteína C, S, o deficiencia de la misma antitrombina, o deficiencia del factor 5 de Leydig, o que hayan tenido de repente eventos tromboembólicos previos, o de por sí la edad, mayor de 35, la obesidad también es un factor de riesgo. Cuanto más paridad tienen, a partir de 3 es mayor el riesgo, tabaquismo, si sufren de grandes venas varicosas, de síndrome antifosfolipídico, o de repente de otras enfermedades inflamatorias como lupus, etcétera, ¿no? Cáncer o trastornos mieloproliferativos. Y de aparición en el embarazo, por ejemplo, cualquier procedimiento quirúrgico en el embarazo o porperio se considera un factor de riesgo, sea una cesárea, un aborto, etcétera. La deshidratación, la hiperemesis, la hiperestimulación ovárica también es un factor de riesgo. Es más, las pacientes que de repente entran en una terapia de infertilidad, salen gestando ya desde el momento de que inicia la inducción de la ovulación, deben iniciar tratamiento anticoagulante por ser un factor de riesgo. Gestaciones múltiples, viajes a larga distancia, más de 4 horas, partos prematuros, inmovilización contándose 3 días en adelante. Y bueno, recordar que estos eventos también son importantes prevenirlos porque también nos condiciona a cambios vasculares gestacionales, lo define la ACOG, es decir, a riesgo de preeclampsia, RSIU, óbitos fetales, abortos recurrentes. Es por eso que es importante prevenir todas esas enfermedades. Ahora, ¿en qué casos? Bueno, ¿cuándo deberíamos indicar la tromboprofilaxis? Si es posible, desde la preconcepción o desde que en las primeras semanas he detectado que está embarazada la paciente. La primera visita es importante para justamente poder valorar si la paciente cuenta con algún factor de riesgo que anteriormente les he mencionado y poder, como más adelante les voy a explicar, catalogarlos de acuerdo a los factores de riesgo, si cumple como bajo, mediano o alto factor de riesgo, para que puedan iniciar posteriormente su tromboprofilaxis. Si desarrolla algún otro problema intercurrente en el transcurso de la gestación, o sea, si hacen de repente preeclampsia, ese residuo, con mucha más razón deberían recibir una tromboprofilaxis. Durante el episodio del parto, intraparto y posparto, o sea, de repente no las podemos captar durante la gestación, entonces tiene que ser en el parto y en lo que es el posparto. Aquí les voy a mencionar este pequeño cuadro que la Clínica Barcelona permite estratificar los factores de riesgo que anteriormente les mencioné en bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, y dependiendo de qué características tiene cada uno nos permite poder iniciar la dosis
poder iniciar la anticoagulación. Y dentro de la anticoagulación tenemos tanto dosis profiláctica como dosis terapéutica. En caso de bajos riesgos, tenemos acá todos estos, ¿no? La obesidad, la edad mayor de 35 años, la paridad, el tabaquismo, como les lo mencioné anteriormente, la preeclampsia durante la gestación actual, la inmovilización, historia familiar que sea de primer grado, o relacionado a uso de también anticonceptivos como los estrógenos, ¿no? El hecho, como les mencioné también en caso de estimulación ovárica o en caso de FIP. Y bueno, acá un ítem que la Clínica de Barcelona lo menciona, es la infección de COVID del 2019, ¿no? Quizás la COG no lo menciona, pero del 2018, pero es en la guía de Barcelona, que es la última guía actualizada del 2021, lo menciona. Si tenemos 3 de estos factores, solamente hay que dar medidas como la movilización, evitar la deshidratación y uso de medias compresivas. Si tenemos 4 de estos factores, ya debemos considerar usar anticoagulantes, principalmente la heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica durante toda la gestación y el uso de medias compresivas. Si tenemos riesgo intermedio es cuando ya hay un ingreso hospitalario, ha tenido al menos un solo episodio de estos eventos tromboembólicos y encontramos otras comorbilidades, de repente alguna enfermedad inflamatoria como lupus o cáncer de repente, o alguna enfermedad inflamatoria intestinal, o ha tenido cualquier otro procedimiento quirúrgico durante el embarazo, ¿no? Ahí basta que haya uno y ya se debe considerar dar dosis profiláctica de la heparina de bajo peso molecular más el uso de medias compresivas. Y alto riesgo tenemos si ya esta paciente tiene como antecedente trombofilias y a su misma vez lo clasifica trombofilias solamente de alto riesgo sin tener un evento tromboembólico previo. Dentro de ellos está la mutación homocigota del factor 5 de Leydig y como trombofilias de alto riesgo, pero sin tener evento tromboembólico ni historia familiar de eventos tromboembólicos. Ahí también considera el déficit de antitrombina como de la proteína S como la proteína C. Ahí debemos utilizar dosis profiláctica durante toda la gestación. En caso ya de tener eventos tromboembólicos recurrentes, este tipo de pacientes generalmente ya tienen una terapia anticoagulante antes del embarazo. Entonces, lo que se debe hacer, y generalmente usan la warfarina, se debe suspender esa warfarina y pasar a lo que es la heparina de bajo peso molecular dosis profiláctica altas o dosis terapéuticas durante todo el embarazo. Y si tiene déficit de antitrombina o SAF, también debe considerarse en este ítem cambiar a un anticoagulante oral por una heparina de bajo peso molecular. Eso es con respecto a durante el embarazo. Pero también tenemos la estratificación de los factores de riesgo en el puerperio. En el puerperio vamos a ver que son casi lo mismo los factores de riesgo, solamente que en caso de bajo riesgo vamos a considerar 2 factores de riesgo para aún no usar anticoagulantes, solamente medidas. Y basta que sean 3 para considerar ya heparina de bajo peso molecular, en este caso completar solamente 10 días y luego uso de medias compresivas. En cambio, comparando con el anterior, durante la gestación teníamos que tenía que ser 4 factores de riesgo para usar anticoagulantes. En este caso, en el puerperio son 3 factores de riesgo. Igual, en riesgo intermedio, como podemos apreciar acá en todos estos factores de riesgo, basta que sea 1 para iniciar dosis profilácticas hasta completar 10 días y uso de medias compresivas. Si ya son 3, ya esto la tromboprofilaxis ya no es por 10 días, sino tiene que ser 6 semanas posparto. Y si presenta cualquier factor de riesgo del que corresponde a alto riesgo, hay que usar por 6 semanas la heparina de bajo peso molecular dosis profiláctica. Bueno, esta clasificación también de la fetal, de la Fetal Medicine de Barcelona también lo permite clasificar de acuerdo a si ha tenido eventos tromboembólicos y si tiene o no tiene trombofilia. Por ejemplo, teniendo en cuenta los factores de riesgo hablando ya de la gestación nada más, si tiene 4 factores de riesgo, sin evento tromboembólico y sin trombofilia, se debe iniciar la heparina de bajo peso molecular durante toda la gestación hasta 6 semanas postparto. Si ha tenido COVID menos de 4 semanas, o menos de 4 factores de riesgo, solamente heparina de bajo peso molecular 10 días. Y al alta se debe valorar de nuevo esos factores de riesgo que anteriormente hemos presentado. En puerperio hemos dicho al menos 3 factores de riesgo
o en caso de que haya una cesárea urgente o en trabajo de parto, se debe mantener la dosis del anticoagulante durante 10 días y en caso de COVID tuviera menos de 4 semanas, mantener 6 semanas postparto. Si ha tenido un ingreso hospitalario, al menos hasta a partir del tercer día se cuenta del ingreso hospitalario, o haya tenido COVID menos de 4 semanas, se debería iniciar heparina de bajo peso molecular. Y al alta, de nuevo, hacer la valoración de los factores de riesgo. En caso que tengan antecedentes de eventos tromboembólicos, pero no trombofilias, si obviamente ha tenido estos eventos recurrentemente, ya se debe mantener dosis profilácticas altas de la heparina de bajo peso molecular o inclusive terapéuticas, y esto debe mantenerse hasta 6 a 8 semanas postparto. Si ha sido un solo evento de tromboembolismo, con un factor solamente temporal, se debe iniciar a partir de las 28 semanas a dosis profilácticas y mantener 6 a 8 semanas. Si ha sido un evento y con un factor de riesgo o esté relacionado al uso de anticonceptivos durante el embarazo, puerperio, o tiene una localización de este evento tromboembólico en forma inusual o sin ser un factor desencadenante, ahí sí debe iniciar durante todo el embarazo dosis profilácticas y mantener 6 a 8 semanas. Si tiene tanto una trombofilia como un evento, todo el embarazo tiene que estar con uso de anticoagulantes hasta 6 a 8 semanas postparto, y a dosis altas o terapéuticas. Si tiene trombofilia pero no ha tenido evento tromboembólico, igual. Ya de por sí la trombofilia es un factor condicionante, entonces debe de tener anticoagulantes durante todo el embarazo, dosis profilácticas y mantener 6 a 8 semanas. Ahora, lo que sí nos dice que en caso de mutación del factor 5 o de la protrombina, si son heterozigóticos, va a depender de los factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, solamente heparina profiláctica en el posparto. Si tiene factores de riesgo, va a usar durante la gestación a partir de las 28 semanas y 6 a 8 semanas posparto. En caso de ya haber recibido tratamiento anticoagulante, como la warfarina, debería suspenderse máximo si es que no la paciente no se da cuenta que está embarazada hasta 7 semanas, porque a partir de 7 semanas hasta las 12 semanas hay mayor riesgo de teratogenicidad de ese medicamento. Voy a mostrar en unas diapositivas más adelante qué efectos produce, pero produce múltiples malformaciones. Es por eso que ahí se debería cambiar el medicamento a heparina de bajo peso molecular. Y se puede reiniciar esta antagonista de vitamina K al segundo o tercer día postparto. Ese es en resumen en cuanto a las indicaciones. Como les mencioné, bueno, un ítem aparte era con respecto a COVID. Sabemos que también la infección por COVID es un evento también tromboembólico. Entonces sabemos si en caso de que tenga la infección por COVID y es asintomática o leve, solamente se utiliza la heparina de bajo peso molecular por 10 días. Si la paciente tiene un ingreso con infección de COVID mayor a 4 semanas del ingreso, simplemente es como un factor de riesgo. No, si se añadiera otro factor de riesgo más, ahí recién se podría dar, ¿no? Pero si no hay otro factor de riesgo adicionado, solamente se comporta como un factor de riesgo. Si es menos de 4 semanas, ahí sí debe usar durante todo el ingreso hospitalario la heparina. Y si fuera moderado o severo, también. En caso de heparina de bajo peso molecular al alta, se debería valorar si la gestante tiene 4 semanas o más, cuatro factores de riesgo más, la heparina de bajo peso molecular debe recibir dosis profiláctica, inclusive durante 30 días. Si tiene 4 factores de riesgo, dosis profiláctica durante toda la gestación hasta 6 semanas postparto. Y en el si es puérpera, heparina de bajo peso molecular, dosis profilácticas hasta 6 semanas postparto. Bueno, la siguiente gráfica es para ver los regímenes profiláctico, dosis intermedia y dosis terapéutica en caso de la heparina de bajo peso molecular, que esto posteriormente podrían revisarlo, pero en caso de la heparina de bajo peso molecular, generalmente las dosis son de acuerdo al peso, ¿no? Y la heparina no fraccionada, vemos acá inclusive que en dosis profiláctica va a depender de acuerdo al trimestre del embarazo. Bueno, para mencionar brevemente la heparina, en caso de la heparina no fraccionada, viene a ser una cadena de polisacáridos cuyo peso es bastante alto, de 3.000 a 30.000. Por eso es que, esta actúa potenciando la enzima antitrombina 3. Por su alto peso molecular, no posee paso transplacentario.
amiloparina de bajo peso molecular, si bien su peso molecular es un poco menos, pero tampoco produce paso transplacentario. Y este actúa más que todo inhibiendo el factor 10 activado. Bueno, acá lo mismo, la heparina de bajo peso molecular actúa inhibiendo al factor 10 activado. Bueno, algunas consideraciones en el posparto. Cuando utilizamos esos anticoagulantes hay que suspender cuando estamos cerca del parto, más que todo por el hecho que, bueno, estamos dando ya en nuestro instituto analgesia, en caso de tener dosis terapéuticas de la heparina de bajo peso molecular, al menos tiene que suspenderse 24 horas, en caso de dosis profilácticas 12, y en caso de la heparina no fraccionada, suspender 4 o 6 horas. Cuando se usa aspirina, no se ha visto que tenga alguna contraindicación para la analgesia, ¿no? Y posteriormente se debe reanudar, ¿no? 12 a 24 horas. La warfarina, como les mencioné, es un antagonista de la vitamina K. Esta sí tiene pase transplacentario, por eso es que se evita durante el embarazo, al menos de la semana 7 a 12. Y bueno, su principal factor o su principal acción va a ser inhibiendo a la activación de la vitamina K para finalmente evitar que el ácido gamma carboxilo glutámico se active, que produce microcefalia, hipoplasia, medio facial, bajo peso al nacer, convulsiones, tono muscular bajo y dificultad para desarrollarse. Este es un cuadro comparativo de los diferentes anticoagulantes con su mecanismo de acción, que posteriormente lo pueden revisar, y esto es un resumen de los mecanismos de acción. Bueno, finalmente, para mencionar que es importante conocer este tipo de enfermedad tromboembólica, las diferentes presentaciones, porque nos van a permitir poder evitar que se puedan desarrollar cambios vasculares gestacionales como preeclampsias, RCU, óbitos fetales, abortos a recurrencia, ¿no? Y ya de acuerdo a los diferentes factores de riesgo podemos iniciar la tromboprofilaxis, que no se debe dar de rutina, sino en ciertos casos. Y bueno, en aquellas pacientes que reciben anticoagulantes es importante anticoagulantes orales como antagonista de vitamina K, poderle cambiar a la heparina de bajo peso molecular, porque si no van a ocurrir este tipo de malformaciones como lo hemos visto que anteriormente le mencioné en caso de la warfarina. Bueno, chicos, esto es todo con respecto brevemente a lo que pude resumir con respecto a los anticoagulantes en el embarazo y en el puerperio. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, no creo, ¿no? Bueno, finalizamos con la actividad. Muchas gracias por su presencia.